¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video muy sencillito de pandas donde vamos a cambiar el orden que da por default para una tabla pivote en relación a las filas y las columnas. Y bueno, pues vamos a comenzar primero revisando la versión tanto de Python como de Pandas que está utilizando Google Colab. Y bueno, aquí se los dejamos en la pantalla. También pueden revisar en la parte de abajo en la descripción del video esas dos líneas para que ustedes copien y peguen, así como el data frame que justamente ahorita voy a copiar para empezar a trabajar y que puedan ir revisando junto con nosotros. Entonces aquí lo tenemos y para que ustedes lo puedan ver de una forma más clara, pues déjenme nada más ejecutar esta celda y esta otra. Y aquí pues les voy platicando. Entonces son unas columnas, en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esas solamente vamos a utilizar algunas para poder hacer las agrupaciones. Recuerden que una tabla pivote lo que hace es, dependiendo de lo que ustedes definan, ya sea una suma, un promedio o una cuenta de datos, que están agrupándose bajo cierta columna. Por ejemplo, si nosotros escogemos la columna del deporte, entonces hay una repetición de datos, hay fútbol, béisbol y natación, entonces los va a juntar y eso es lo que vamos a ver como un resumen. Igual con las calificaciones o los nombres y hasta el color. Por ejemplo, suponiendo que eso es lo que vamos a hacer justamente, vamos a tomar la columna de deporte y también vamos a involucrar esta parte de aquí de los nombres. Entonces, si hay dos datos que sean del mismo nombre, por ejemplo, que aquí natación estuviera con el dato de B y B, entonces me haría esta suma. Y de hecho, bueno, pues vamos a modificarlo para que ustedes lo puedan apreciar. Aquí sería para esta parte que está como C, la voy a hacer con B. Déjenme nada más ejecutarla nuevamente y el resultado que vamos a observar ahí en esta parte cuando se haga justamente la agrupación, pues va a ser un 35 para natación en la parte del nombre B. Bueno, y ahora, ¿cómo va a estar? El caso de la tabla pivote maneja estos datos que estoy poniendo aquí, que son los más básicos para poder hacer las agrupaciones, la de columnas, la de los valores y la del índice. Entonces, por ejemplo, deporte, como les había comentado, son tres. Los vamos a ver como si fueran las filas. Las columnas las van a dar los nombres, que solamente tenemos tres opciones, A, B y C. Y en el caso de los valores vamos a utilizar una columna que tenga datos de tipo numérico para poder hacer las operaciones. En este caso vamos a hacer una suma, como ya lo habíamos comentado. Entonces ahora sí, llegó el momento de hacer la tabla pivote y como les decía, pues es una tabla muy pero muy sencillita. Y aquí vean cómo está, bueno, primero mandándose llamar del módulo pandas en esta parte. Después definimos que los datos que vamos a utilizar son justamente de ese data frame que ya está en la parte de arriba como DF. En la parte del deporte está como índice, de acuerdo a lo que habíamos visto en este diagrama, también columnas y valores. Y la parte de cómo se van a agrupar esos datos, pues va a ser una suma. La palabra que se utiliza mucho sería como agregar, es decir, cómo juntarse. Entonces, ya que definimos esos parámetros para la tabla periódica, no, para la tabla pivote, bueno, pues ya ejecutamos y tenemos aquí el resultado. Si se fijan, tenemos ese tipo de datos que es el NaN y que quiere decir que no es un número, así sería la traducción. Y eso de que no es un número, bueno, se usa cuando no hay datos definidos, por ejemplo, para béisbol, que caiga con el nombre C, no tenemos a nadie, entonces por eso aparece un NaN. Pero si a ustedes no les gusta verlos, los podemos cambiar por un 0. Entonces vuelvo a repetir lo mismo que hice arriba con la tabla pivote y solamente escribo esta parte que voy a subrayar para que la tengan muy presente, que es fill-value igual a 0. Entonces donde no haya datos, solamente estamos pidiendo a pandas que le ponga un 0 y ahí está. Otra cosa que también podemos observar es el número 35, que recuerda que cambié el dato para que pudiéramos ver en acción esa suma o ese resultado que tenemos
para la parte del nombre B. Ahora, otra cosa, bueno, y esto es ya la parte importante del video, que es cambiar el orden. Déjenme les cuento, si por algo están haciendo una tabla pivote muy sencillita, vamos a suponer que quisieran llenar en otro formato y por algo lo tuvieran que hacer a mano, pues a veces es muy molesto que el formato que ustedes están tratando de llenar tenga otro orden. Vamos a suponer que fuera natación, después béisbol y al final fútbol, por ejemplo. Y lo mismo con las columnas, que primero estuviera la C, la B y la A. Esto, si lo arreglamos, pues, y les digo, estamos haciéndolo de una forma muy arcaica, pasando los datos a otro formato así casi que a mano, pues ya nos va a facilitar más la vida y va a evitar que haya errores. Entonces, para hacerlo está muy sencillo, y esto es para el caso de los datos que se repiten, como aquí. Lo que voy a hacer con la columna de A, B y C, la voy a definir de tipo category. De category, bueno, pues es justamente esa aplicación para los datos que tenemos en una columna y que se comportan como los nombres, es decir, tenemos más de un dato igual a ese. Después, lo que voy a hacer es, para esa misma columna de nombres, voy a poner cat.set-categories, y aquí es donde va el orden en el que quiero que aparezcan. Entonces, si se fijan, en lugar de tener A, B y C, pues ahora lo voy a poner C, A y B. Así que lo único que hay que hacer pues es ejecutar estas dos líneas, y déjenme traigo otra vez la de la tabla pivote para ejecutarla, y vean, ahora sí, ya tengo C, A, B, ya voy a poder organizar mejor, no voy a tener que andar brincándome de columna a la hora de que tenga que copiar los datos. Y esto, bueno, es en el caso de que tengan que copiar los datos. A lo mejor ya ustedes lo tienen que presentar en ese orden y pues es más fácil su lectura. En el caso de las filas que corresponde, de las filas de la tabla pivote que corresponde a la columna de deporte, voy a hacer exactamente lo mismo. Solamente aquí voy a cambiar el orden de los deportes como van apareciendo. Primero natación, luego fútbol y al final béisbol. Entonces igual ejecutamos. Y bueno, pues ya con esos dos cambios, la tabla pivote debe de quedar así personalizada completamente a lo que nosotros necesitamos. Y como les comentaba, eso también hace que se disminuya mucho el error a la hora de estar, si lo estamos haciendo de una forma muy arcaica, a la hora de estar copiando y pasando los datos a un formato o a alguna otra tabla. Muy bien, bueno, pues esperamos que este video les sea de utilidad. Muchísimas gracias por vernos, y pues ya saben, si les sirvió, nos pueden regalar su valiosísimo like, ya que nos ayuda mucho al canal. Y también, si les gusta este tema de Python, bueno, hasta tenemos videos por ahí de matemáticas, de Arduino, etcétera, pueden darse una vuelta a que los revisen, y a lo mejor pueden considerar suscribirse al canal. Nos dará mucho gusto tenerlos como parte de la comunidad de CCT México. Pues ahora sí nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho y hasta pronto.